Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en la 6ª temporada aquí por NSTV. Es un gusto compartir con ustedes este ciclo especial Elecciones 2014-2015. Muy buenas noches, Horacio Baroli. Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Compartiendo otro programa de este ciclo, ya tuvimos el primer programa con el marco general, con la entrevista al vicepresidente de la Corte Electoral, con el análisis político para marcar el punto de arranque de la campaña electoral con Ignacio Sosnávar y con Luis Eduardo González. Hoy comenzamos con los programas que están dedicados especialmente a un partido. Y hoy vamos a tener la oportunidad de ver la entrevista que le realizaste a Lincoln Maistegui, historiador, y vamos a estar aquí en el piso hablando con una figura central del partido que corresponde hoy considerar. Vamos a estar hablando con un expresidente de la República. Esta es la portada de hoy. El Partido Nacional, el de las muchedumbres iluminadas por las antorchas de su fe, el partido del sacro fuego de su ideal, los que sienten que alzan al cielo con arrogancia una voz gloriosa, la del Partido Nacional. Los nacionalistas, los blancos, los que levantan la bandera de defensores de las leyes, los que sienten que son idea, lo que nació como defensa de un gobierno por la pasión de una divisa, lo que se formó como Partido Blanco, que resurgió como Club Nacional y que se desarrolló como Partido Nacional. El partido, fundado por Manuel Oribe, el presidente que dispuso la vincha blanca para su ejército, la que estrenó en la batalla de Carpintería frente a los sublevados de Rivera. El partido que constituyó gobierno paralelo en el Cerrito de la Victoria y que extendió su dominio al interior del país. El partido de los caudillos y de los doctores, el partido de los blancos, el que afirma que en la escuela y en los campos y el taller se forjaron las legiones del deber y que orgullosas van, soberbias en su afán, las banderas del Partido Nacional. El partido de Bernardo Berro y de los que esperaron casi un siglo batallando para recuperar el gobierno. El de Timoteo Aparicio, que fue caudillo de la Revolución de las Lanzas y que logró recuperar el protagonismo para los blancos. El partido de Leandro Gómez, que fue responsable de la defensa de Paysandú. El partido que generó caudillos que recorrieron el campo y las cuchillas. Aparicio Saravia, el que marcó a fuego la historia blanca, el que cayó en Masoyer al frente de su gente. El partido que levantó un canto que es canción de libertad, que sienten que engrandece el clarín de la altivez. Los blancos, los nacionalistas, el partido de Luis Alberto de Herrera, el que tejió con paciencia para el retorno al gobierno, al poder. El partido pasional, el que levantó Wilson Ferreira Aldunate con los discursos que agitaba en los campos de la patria y en las calles urbanas. El partido que otro Herrera, Luis Alberto Lacalle, volvió al gobierno en 1990. Nacionalistas, blancos, el partido de la brújula ardiente de la juventud. El partido que nació con la patria y que busca abrirse camino con la aspiración a otra victoria en las urnas. El partido que dice somos idea y que siente que la unión le dará fuerza. Muy bien, ahí veían la portada. Hoy un programa dedicado al Partido Nacional. Va a estar el expresidente de la República, actual senador, Luis Alberto Lacalle. Pero para hablar de la historia del partido, además, estuvimos en la sede de este partido y vos entrevistando a un historiador muy importante. Sí, historiador, profesor, columnista del diario El Observador. Estoy hablando de Lincoln Maistegui, muy identificado con el Partido Nacional. A quien le preguntamos, lo primero que le preguntamos fue cuáles son las raíces que tiene el Partido Nacional, cuáles son las raíces de los blancos. Vamos a ver qué nos dijo Lincoln Maistegui. Bueno, el Partido Nacional surge, como tú bien debes saber, en la década del 80. Previamente era el Partido Blanco. Y el Partido Blanco es el partido fundado por don Manuel Oribe, no como partido con sus autoridades y su programa, sino como simplemente una corriente histórica. Cuando en el año 1836, y siendo el presidente constitucional Manuel Oribe, el caudillo Fructuoso Rivera se subleva contra él y termina derrocándolo, aliado, en fin, con determinadas alianzas internacionales, fundamentalmente con los unitarios porteños y algunos caudillos
de la República de Piratini en el sur de Brasil. Eso marca algunos elementos esenciales de la mentalidad de los blancos. En primer lugar, Uribe hace poner a sus defensores la enseña nacional como vincha, como divisa, con una leyenda, el defensor de las leyes. Y eso es una cosa que el partido ha mantenido religiosamente a lo largo de toda su historia. Es decir, el blanco es defensor de la legalidad, es el adalid de la legalidad, que no quiere decir que los demás no lo sean, pero es un signo de identidad absolutamente decisivo de los blancos. Se van definiendo diferencias importantísimas respecto a la manera de vivir determinados valores. Porque una cosa que llama la atención es que tanto los blancos como los colorados defienden los mismos principios. Ambos son republicanos, ambos son democráticos, ambos son partidarios de la economía de mercado. Ambos tienen una identidad de principios prácticamente total. Entonces, ¿cómo se justifica que se hayan matado alegremente en las cuchillas durante 100 años? ¿No? Evidentemente hay maneras distintas de entender los mismos valores. Con Lincoln Maistegui también hablamos de cuáles son las etapas del Partido Nacional a lo largo de su historia. Vamos a ver qué fue lo que nos contestó. Yo creo que se debe vivir en una primera etapa inorgánica, muy inorgánica, donde ser blanco, ser colorado significaba seguir a tal o cual caudillo. Una segunda etapa aún inorgánica, en el sentido de que no hay unas autoridades constituidas que marca ya diferencias ideológicas importantes entre unos y otros. Una tercera etapa que es la constitución del Partido Nacional, no como partido nacionalista, sino como partido de todos, como partido capaz de aglutinar a todos, es aquella idea fusionista de que los partidos dividían y que, utópica idea por supuesto, era mejor crear un partido de todos los orientales, que es lo que justifica que Agustín de Bede haya fundado el Partido Nacional. Posteriormente, la lamentable división entre blancos independientes y herreristas, que se mantiene durante mucho tiempo, hasta la reunificación, la victoria del 62 y los últimos años, como coinciden con mi vida, que tengo 70 años, ¿no? de vida del partido, donde hubo una personalidad de características excepcionales que fue Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? que lleva a borrar prácticamente la diferencia entre blancos independientes y herreristas. De alguna forma, esa podría ser una división de las tantas que podría hacerse de la rica y larga historia del Partido Blanco. En la historia del Partido Nacional, como en la de todos los partidos, hay momentos que son claves, momentos que marcan hitos. Y vamos a ver qué nos dijo Lincoln Maistegui acerca de cuáles son los hitos de los blancos. Yo creo que, en primer lugar, la defensa de la legalidad en 1836 frente a la sublevación de Fructuoso Rivera. Los blancos se nuclean en torno al presidente constitucional de la República para defenderlo. Posteriormente, la unión o la alianza con el responsable de Relaciones Internacionales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Manuel de Rosas, que tiene luces y sombras, pero que tiene como un enorme faro, una enorme cosa positiva, la resistencia a la prepotencia extranjera que intenta violar los presupuestos esenciales de la soberanía nacional, penetrando a través de los ríos y eludiendo la aduana de Buenos Aires para no tener que pagar impuestos y poder vender su mercadería en el interior. Posteriormente, ¿no? El permanente y constante combate contra los fraudes electorales, que es lo que lleva en definitiva al partido a las armas, tanto en 1870 con Timoteo Aparicio como en 1897. Herrera decía que la revolución de 1897 es el hecho más importante de la historia nacional después de la independencia. Y luego en 1904, que ya es más discutible, ¿no? Cuando se combate la figura de José Valle Ordóñez.
Yo creo que esos serían algunos de los hitos principales de la historia del partido. Luego, en el siglo XX, hay que enfrentar de una manera completamente distinta a un partido colorado completamente distinto, que se ha democratizado, que ha accedido al poder ahora indiscutiblemente por ser mayoría en el país y que está llevando a cabo un proyecto de país con el cual muchos blancos discrepan, algunos pasándolos por la izquierda. Hay un hecho traumático, que es la división del partido. El partido no solamente está 93 años fuera del poder, porque el vallismo reconstituye el Partido Colorado, le da una determinada cohesión y lo lleva legítimamente al gobierno, cosa que no había pasado en el siglo XIX, sino porque además los blancos se dividen, ¿no? Y se dividen a lo blanco, se dividen de la manera más feroz. Yo lo viví en mi casa eso, ¿no? Era más enemigo Herrera que Valle, es decir, porque mi madre era blanca independiente y entonces eran los hombres que habían apoyado a Terra, los hombres que de alguna forma habían traicionado el acervo histórico del partido, y con ellos ni a la esquina, ¿no? Afortunadamente eso se logró superar en la década del 60 y dio lugar a 2 gobiernos blancos, en una época ya difícil para el país, pero reunificó el partido. Y esto era lo que decía entonces Lincoln Maistegui a Horacio Baroli en la casa del Partido Nacional. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a estar hablando aquí con el expresidente Luis Alberto Lacalle sobre los blancos. Hoy el programa es sobre el Partido Nacional. Breve pausa, ya volvemos aquí por NSTV, hay más claves políticas. Seguimos en Claves Políticas. Estamos en este ciclo sobre lo que son las elecciones, sobre lo que son los preparativos para las elecciones, sobre entender las elecciones, sobre entender el fenómeno electoral y sobre todo entender a los actores, a los partidos políticos de Uruguay. Un país que tiene un sistema de partidos muy antiguo, con partidos muy estables a lo largo de toda la historia. Y es un honor recibir a Luis Alberto Lacalle, presidente de la República en el periodo 1990-1995, un actor político durante mucho tiempo. Yo diría que eso es mucho más importante en este programa que el hecho de la presidencia, porque yo comencé a los 16 años, mi primera asamblea política en 1956, 57, en el Cerrito de la Victoria, y de ahí en más hasta hace poco que resolví que me iba a quedar un poco al costado. He vivido y he vivido más que he participado. He vivido el tema política partidaria, Partido Nacional, al que le he entregado lo bueno que pueda tener, que ha sido mi segundo amor después del amor al país. Entonces, es un tema que me gusta mucho que vamos a tratar. Y además hablar de también desde un apellido que está vinculado a la historia del partido, que seguramente da un peso, ¿no? Da una responsabilidad, ¿no? Sí, pero yo quiero hacer una distinción. Tanto la familia de mi madre como la familia de mi padre han sido nacionalistas, son gente que participó en las guerras de la independencia, después en las guerras de la formación nacional, hay muertos de por medio, revoluciones, toda esa historia. Pero eso yo lo miro con la mayor objetividad posible. Eso es una historia que no es mía porque yo me llame de determinada manera, ni que yo me llame de determinada manera considero que haya sido ni una ventaja, ni debe serlo. Yo soy un adherente al partido voluntariamente adherido, sin perjuicio que el entorno generaba, pero yo tengo 2 hijos varones y uno se ha dedicado y otro no. Pasa muy a menudo. Claro. Entonces, lo que tengo son recuerdos, anécdotas, que siempre los he escuchado en mi casa. Uno pasa por esa casa quinta ahí en la calle que lleva el nombre de Luis Alberto Herrera, ¿no? Y dice, bueno, seguramente ahí hay recuerdos de la historia misma del partido. Por supuesto, y ahora que estamos a punto de reinaugurarla el año que viene, va a ver qué linda va a quedar. Y sí, es un lugar donde se viven 60, 50 años de historia del Partido Nacional. Nosotros
cuando pensamos este ciclo pensamos en los jóvenes, después dijimos, sí, pero hay muchos que no son jóvenes, pero también les cuesta entender determinadas cuestiones o diferencias o qué son los partidos. Y por ejemplo, uno dice Partido Nacional, Partido Blanco, los blancos, los nacionalistas. Sí, hay que distinguir. El Partido Nacional tiene una fecha de fundación, no porque se dijo fúndese un partido, sino porque el 10 de agosto de 1836 el presidente Oribe, ante la revolución encabezada por Rivera y los unitarios argentinos que querían involucrarnos en las guerras de la Argentina, resuelve que los que siguen al gobierno, apoyan a su gobierno, van a usar en la solapa o en el sombrero una cinta blanca con una inscripción que decía defensores de las leyes. Blanca porque blanco fue el color que usó Artigas en la Batalla de las Piedras, para distinguirse del color colorado de las tropas españolas que usaban uniformes y estandartes colorados. Entonces, ahí hay una fecha, no se funda el partido, pero se empieza a congregar la gente alrededor de Manuel Oribe. Y luego, en 1872, el partido se convierte en Partido Nacional, que es su nombre oficial. Mucha gente dice Partido Blanco. No, no es Partido Blanco, es Partido Nacional. En él los blancos somos mayoría, pero es un partido que en su nombre está indicando una convocatoria mayor. Y a lo largo de los años, los constitucionalistas, por ejemplo, que fueron un partido de gente muy capaz, no de mucha convocatoria popular, pero muy capaz, Martín C. Martínez, toda la familia Ramírez, gente de alto vuelo, se incorporaron al Partido Nacional en principio del siglo XX. O sea que ya no era solo los blancos. Luego de 1958, el ruralismo se incorpora al Partido Nacional. Con el herrero ruralismo. El herrero ruralismo. Entonces quiere decir que la palabra Partido Nacional está bien usada. Nosotros no somos el Partido Blanco, somos el Partido Nacional. La calle, a uno le llama la atención, porque aparte uno, pensando en aquella época, que un militar, en ese caso era presidente de la República, ¿no? Pero era un hombre de esencia militar, lo que distinguiera en una vincha fuera defensor de las leyes, ¿no? Porque Oribe es un hombre... Lo que hace al personaje. Es un hombre primero es un personaje muy vascuense, muy vasco como su nombre lo indica. Es un hombre de convicciones muy claras en cuanto a que la sociedad había que ordenarla alrededor de la ley. Imagine usted, 1836, el país tenía 6 años de vida institucional, todo el fragor de las revoluciones, los caudillos, los levantamientos. Y Oribe dice, aquí la ley es la que tiene que ordenar esta sociedad. Y su gobierno, tanto desde Montevideo como después del Cerrito de la Victoria, es un gobierno, libera a los esclavos, funda la Universidad de la República, es decir, piensa en un país ordenado y hacia adelante, con saneamiento de sus finanzas, con el pago de la deuda, la renovación de las relaciones con España después de la Guerra de la Independencia. Es un hombre de Estado. El primer hombre de Estado del país es Manuel Oribe. Y le pone al país esa norma. Aquí nos tenemos que regir por leyes. Que su esfuerzo era quizás, no digo inútil, pero muy difícil frente a la realidad que se desbordaba. Claro. Sí, señor. Que demoró ese concepto de la ley en imponerse también. Pero eso nos ha caracterizado. Nosotros creemos en el ordenamiento a través de la ley, el respeto a los derechos como la esencia del Partido Nacional. Que es un partido además, y me permito adelantar este concepto, muy particular en la historia comparada del mundo, porque es un partido que está 93 años fuera del poder. El Partido Nacional, en la primera etapa del siglo XIX, que es la etapa de las intervenciones, sobre todo de los vecinos, los partidos políticos del Brasil, los partidos políticos de la Argentina, nos querían involucrar en sus tremendas luchas, y entonces el Partido de las Intervenciones, en 1865, cuando quieren ir contra el Paraguay, y el Partido Nacional en el gobierno se niega a ello, con Bernardo Prudencio Berro, el Imperio del Brasil, Mitre, desde la Argentina, y Venancio Flores, derrocan al gobierno de Aguirre. En ese entonces la revolución empieza con Berro, se produce el sacrificio de Leandro Gómez, y desde ese entonces, 1865 a 1958,
93 años bien contados, el partido está fuera del gobierno. Es un caso único, los dos fenómenos vistos de los dos lados. Un partido ejerciendo el poder casi un siglo, un partido nacional fuera del poder durante un siglo, pero que permanece al punto que llega un momento en que triunfa. Doctor Lacalle, uno habla del mapa geográfico del país, el mapa político, y uno identifica que el Partido Colorado fue un partido con mucha base en Montevideo y el Partido Nacional con mucha base en el interior. ¿Eso puede estar explicado por lo que fue el fenómeno de aquella Guerra Grande con la defensa en Montevideo de los Colorados y ese gobierno paralelo de Sarabia del Cerrito dominando el interior? El siglo XIX, que hay que estudiarlo más y recordarlo más, es un siglo terrible, pero ahí es cuando se empieza a formar en aquel caldero, digamos, hirviente, el país con sus características. Y es cierto lo que usted dice. En la Guerra Grande, que dura de 1842 al 51, 9 años, cristaliza las posiciones. Montevideo, los Colorados, unitarios, la Legión Garibaldina y los franceses, muy pocos ingleses, los ingleses más bien con la flota en el río. Y del lado del Cerrito, es decir, Montevideo, fíjense que el buceo ya no era de Montevideo, era el puerto del Uruguay, era el buceo. Del ejido de la ciudad para afuera, Oribe en el Cerrito, apoyado por las tropas federales. Entonces, cristalizan muchas cosas ahí. Primero, el Partido Colorado se vuelve más abierto al mundo, digamos. Más internacional en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Yo no estoy acá usando conceptos deprecatorios. El Partido Nacional queda como más aferrado a la cosa del interior, más próximo al pago, más nacionalista en el sentido de jugarse siempre contra las intervenciones, especialmente de los países vecinos y sin lugar a dudas contra la de Inglaterra y Francia, que querían entrometerse en el Río de la Plata. Entonces es cierto lo que usted dice. Algunas características quedan ahí. Después se refuerza en la medida que Valle Ordóñez, esa figura tan impresionante, tan grande de la historia de nuestro país, más allá de lo que de él tengamos como juicio, hace de Montevideo la base de la gestión del Partido Colorado. Y entonces eso queda como plasmado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay una preferencia de la ciudad por el Partido Colorado y de los sectores del interior por el Partido Nacional. Y en todo ese periodo que decíamos, bueno, el Partido Nacional queda fuera del gobierno casi un siglo, ¿no? Que es muy difícil imaginarlo, un partido tanto tiempo, bueno, desde la oposición, teniendo en cuenta que es uno de los dos partidos grandes, ¿no? Porque no era un partido minoritario. ¿Cuáles son las figuras que identifican? Bueno, en ese periodo, las figuras que lograron mantener vivo... El Partido Nacional se mantiene vivo. Las intervenciones terminan con la guerra del 70, 1870, ¿no? Ahí todavía hay intervención de la gente de los países vecinos. Una guerra muy feroz, muy terrible, muy sanguinaria. Después ya empieza el tema de la organización electoral. El Partido Nacional empieza a luchar para que haya voto secreto, participación, respeto a los resultados electorales. Entonces la Revolución del 97 y aún la del año 4 están inscritas en este sentido. Y ahí figura y aparece Aparicio Saravia. Muerto joven, siempre la muerte prematura rodea al muerto joven de un halo de cosa misteriosa, ¿no es cierto? Pero es el hombre que representa la lucha por el sufragio. El Partido Nacional no va a la revolución para ocupar el poder, como ocurría en todos los países de América del Sur en ese entonces. Aparicio Saravia va a la guerra y dice, aquí nosotros queremos que se vote en paz y que se cuenten bien los votos y tengamos representación. Nada más. Entonces, ahí queda clavada como una estaca una obsesión del Partido Nacional con el voto secreto y la representación proporcional. Muerto Saravia, ya esa misma tarde en los fogones, hay un teniente, muchacho joven, que ya ha estado en la Revolución del 97, que ya estuvo en Estados Unidos un par de años. Él siempre decía que lo que lo había enseñado esa estadía en los Estados Unidos de principios del siglo, que es el doctor Herrera, Luis Alberto Herrera, que esa noche trata de que la cosa no se desparrame y que se convierte luego, este era el anillo de él,
esa noche, esa tarde de Masoller, esto estaba allí. Y se convierte en el caudillo popular a partir de los años de la Constitución del 17, después ya empieza a figurar el doctor Herrera, y genera lo que Valle genera en el Partido Colorado. Por eso se habla todavía de vallismo y herrerismo. Porque tanto Valle como Herrera pertenecían a un nivel social en el cual tenían asegurada la participación en las cosas del país, porque había unas élites que eran las que en los dos partidos dirigían. Pero los dos son lo que yo llamo traidores a su clase. ¿Por qué? Valle y Herrera abren las puertas a la participación popular. Valle cumpliendo una magnífica función de que a los inmigrantes, sobre todo italianos, los incorpora al Partido Colorado y a la vida cívica y al sufragio. Y el doctor Herrera, todos los revolucionarios que no estaban conformes por la muerte de Saravia y que no creían en el voto, los incorpora a votar. Por eso queda hasta el día de hoy el concepto y la realidad de que son los sectores populares de los partidos, se llaman vallismo y se llaman herrerismo. Y Herrera entonces se convierte en el aspirante. En el año 22, primera vez que hay elección a presidente en forma directa en la historia del país. Que gana hace rato. Gana hace rato por 3.000 votos. El Partido Colorado tuvo un despertar. Creían que los blancos eran una cantidad testimonial. Pero Herrera había estado en Estados Unidos, había visto las elecciones, había visto a Teodoro Roosevelt haciendo campaña en el tren. Él hace un tren y hace campaña. Cuando quieren despertar son 3.000. Y en la elección siguiente 1.500 de diferencia. Entonces Herrera se convierte en el gran líder popular, perteneciendo a esos niveles que le hubieran garantizado la participación, pero en el caudillo popular que fue hasta el último día. Y ya después del año 30... Y ahí después el Partido Nacional empieza con algún problema de fragmentación. Claro, que empieza ya en el año 20 entre los doctores... Y los caudillos. Y los populares. Ahí había varios conceptos simpáticos, anecdóticos. Los avestruces y las ranas. Vamos a hablar de eso, vamos a hacer una pausa que es interesante y vamos a seguir viendo lo que es la historia del Partido Nacional y qué es ser nacionalista hoy. Estamos con el doctor Luis Alberto Lacalle, presidente de la República del año 90 al 95, toda una vida dedicada a la política, hablando hoy en este programa de Claves Políticas sobre el Partido Nacional. Una breve pausa y por NCTV ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NCTV con este ciclo sobre las elecciones, sobre los partidos políticos. Estamos hablando hoy sobre el Partido Nacional con Luis Alberto Lacalle. Y antes de la pausa hablábamos ranas y avestruces. Sí, yo trato de hacerlo interesante, hasta entretenido esto. Ahí empieza cuando el doctor Herrera avanza con el gran instrumento que tenía, que era que había estado en la revolución. Todos lo habían visto. Entonces, cuando sale a buscar el apoyo, es uno de ellos. Lo habían visto en Masoller, lo habían visto en Tres Árboles, en Tupambaé. Era un doctor, sí, era un hombre de la ciudad, pero al mismo tiempo era el compañero de la revolución. Entonces, él empieza a hacer un tejido, cuando quieren acordar Además, introduce elementos modernos, hace la gira en el tren relámpago, como hacía Teodoro Roosevelt en Estados Unidos, hace una cantidad de cosas nuevas, y entonces empieza a generar esa polarización entre, llamémosle, los doctores y los de alpargata, como decían en ese entonces, pero que tuvieron dos nombres muy graciosos, ranas y avestruces. Avestruces, le decían los herreristas a los de los sectores doctorales, porque usaban levita, y entonces se decía avestruz lomo negro. El avestruz... al llegar a su adultez, llamémosle así, tiene plumas negras, como todos los paisanos equivalieron con el color de la levita. Y rana, porque hay una fábula de Esopo que dice que las ranas querían rey y que Herrera quería ser el rey. O sea que los seguidores de Herrera lo veían como un monarca. Claro, y los otros le decían las ranas y otros los avestruces. Avestruces quedó y hasta el día de hoy se usa, por supuesto que simpáticamente.
Entonces el partido queda polarizado y eso lo va a llevar a disensiones internas que se agravan después del golpe de Estado de Terra, que se vuelven a agravar cuando el golpe de Estado de Valdomir, que es con los nacionalistas independientes favoreciendo el golpe, es decir, es una alternancia de cirugías políticas, y el partido deja de votar junto, que es una cosa dramática que demuestra hasta qué punto lo que Herrera decía, la incomprensión de los más frente a la intolerancia de los menos, algo por el estilo. Es decir, fue una cosa demencial. Claro, ¿no? porque los dos partidos fundacionales tienen un ala que abarca distintas corrientes de pensamiento, pero en el caso de los blancos o los nacionalistas, pasan un periodo en el cual no solo se expresa dentro del partido, sino que votan con lemas distintos. Por un lado el Partido Nacional y por otro lado el Partido Nacional Independiente. Valdomir, con mucha alegría, les concede un lema. Estaba prohibido. No podía llamarse Partido Nacional Independiente. Estaba prohibido por la ley. Tenía que ser Partido Celeste. No se puede usar ciertas palabras. Y en cambio se autoriza. Entonces hay dos partidos. Partido Nacional Independiente, que no suman los votos. En el Partido Colorado jamás pasó esto, a pesar de las grandes peleas entre vallistas, vieristas, En colorados. algunas elecciones fueron, pero eran más a votos del legislador que aparecían como Partido Colorado. Yo que recuerde, Melchor Pacheco solamente en dio, el 58. Pero dejemos de lado eso ahora. Y entonces, entre el 42 y el 58, el Partido Nacional no suma cantidades importantes. Y de ese periodo, la calle, ¿qué figuras, digo, obviamente Herrera seguía siendo... Herrera una dentro figura, del Partido Nacional pero sigue ¿qué hasta otras el figuras último día. blancas, qué otras figuras nacionalistas importantes? Del lado del Partido Nacional Independiente, el doctor Juan Andrés Ramírez, el gran constitucionalista y gran periodista del Plata, Eduardo Rodríguez Larreta, Washington Beltrán, que murió muy tempranamente, pero sus hijos continuaron, Adolfo Tejera. No, hay figuras muy importantes como del lado del doctor Herrera, Echegoyen, Aedo, Cusano, Stuart Vargas, es decir, hombres de mucho desplazamiento. Y la unificación, La unión unificación se da- produce en el 58, que es una unificación muy particular, porque la campaña fue durísima. Ahora, ¿cómo se logró volver a que todos votaran bajo el lema Partido Nacional? Es muy larga la historia, pero yo diría que Herrera en el 51, cuando la reforma constitucional hace una modificación, que propone una modificación que se acepta, que nadie entendió mucho para qué era. Antes el lema había que pedírselo al que era mayoría. Y Herrera pone en el 51 en la Constitución que el que tenga determinada cantidad de legisladores no tiene que pedirlo. Lo tiene por derecho propio. Pensando en que eso fue lo que ocurrió. Pedírselo a Herrera jamás, porque eran rivalidades muy profundas. Con por propio derecho, entonces la unión, la renovación, la construcción blanca. La Construcción Blanca. La 51 y la 97 se juntan y forman la UBD. Y ahí el Partido Nacional triunfa en el año 58, una noche que nunca podremos olvidar los que la vivimos. Ahora, en esa época estamos hablando del año 58, bueno, sí, después de 93 años fuera de poder. No había encuestas a boca de urna. No, era divino, no, había. no, mucho más, ¿Y mucho cómo, mejor. ¿Y cómo se daban cuenta que habían...? Sí, yo me acuerdo que íbamos a las plazas, yo fui candidato en el 66, íbamos a la plaza en 33, ¿no? Entonces contábamos los metros, y entonces, ¿cuánta gente había ayer en el acto de los Colorados? Y estaba lleno, no, pero la gente estaba floja, no, pero una parte estaba apretada, entonces tanto por metro y nos hacíamos papeles y tal. Y venían las noticias, che, Luis Valle tuvo un acto muy bueno en Paysandú, sí, pero Herrera estuvo en Caraguatá y hubo un montón de gente, era todo a olfato, era mucho Pero esa más... noche de elecciones... esa noche sí, ya lo había que supimos. estar esperando... Pero se esperaba cualquier resultado, uno no lo sabía. Incluso el resultado fue, gana la UBD, gana el Partido Nacional. Ya con eso era un episodio. El tema es qué histórico. corriente interna había. Y iba ganando la UBD. Entonces yo me acuerdo que estábamos en la quinta, con el doctor Herrera se metió en cama temprano, estábamos allí, mi madre, mi hermana, un grupo de gente de la familia, amigos. Y Herrera, claro, tenía 84 años, sabía que se iba a morir. Estaba asombrado de vivir ese momento. Es decir, el Partido Nacional. Pero no va ganando la UBD, decía yo que estaba como Sí, chiquilín. claro. Partido Nacional, y se triunfa. Y en la madrugada gana Herrera. Fue una de las emociones más fuertes. Más grande. Quizás el día más feliz político de mi vida, incluso más que el día que yo gané. Bueno, pero Sí, eso sí, tiene sí, otro... sí, no tenía otra, no sé, otra pureza en ese momento, otra cosa. Y bueno, y después que muere Herrera, entonces
El partido está 2 veces en el gobierno. El segundo gobierno no aparece fue nadie bastante hasta que aparece Ferreira. El segundo gobierno, que fue también colegiado, fue otro gobierno complicado. Fue distinto. Si el primero fue un gran gobierno, Assini transformó la economía del país, no había plan de obras públicas, no había carreteras, hacía 50 años que no se hacía un censo. El país estaba seguía por inercia. También como Oribe pusieron orden, la finanza, eliminar el Contralor de Importación, cosas que son un poco técnicas para decirlas ahora. Y después Herrera se va como yendo en el tiempo y aparece Wilson Ferreira. Wilson Ferreira, una carrera meteórica entre el 68 y el 71. Se produce el ataque de los tupamaros a la democracia en el 63, que va sembrando las semillas de la dictadura. Bueno, y lo demás es historia, que todos conocemos hasta que nos tocó a nosotros después de la elección. De Ferreira, ¿qué recuerda como, digo, también que Yo fue un nunca hombre... nunca lo voté, tuve discrepancias con él. Previas al golpe de Estado, durante su exilio, pero fue un hombre de un enorme coraje. Yo nunca me voy a olvidar cuando, con la muerte adentro, porque él sabía, nos llamó a mí, a Ortiz, a decirnos que se estaba muriendo, con una serenidad, habló ese día una cosa, yo nunca me voy a olvidar. Dijo, me voy a morir. Y miró para afuera un poquito como para... No podía derrumbarse delante de... Y dijo, cuando yo me muera, no se peleen. Y yo confieso que ahí vi un hombre con un enorme coraje, pero además yo le cumplí a Wilson. Yo nunca he dicho una palabra contra otro blanco. Nunca. Miren todos los archivos. No hay un solo ataque y creo que le cumplí a Wilson, aunque nunca lo voté, le cumplí su mandato de caudillo. Ese mensaje que dejaba Ferreira Aldunate en ese momento estaba muy vinculado a esa historia complicada del Partido Nacional. Complicada, porque un que país, se había vivido, ¿no? Un partido que abandona la posibilidad de llegar, porque después del año 30, en el año 26 son 1.500 votos, en el 30, 15.000. Sí, y ya. Entonces se dedica a competir hacia el costado y no mirando a la recuperación del poder. Entonces tenemos una tendencia, pero que eso por suerte ya se ha terminado. El partido hoy día es una fuerza coherente, coordinada, con competencia, por supuesto, pero convencida de que llegar al poder se puede, que cuando llega hace buenos gobiernos. El gobierno del 90 al 95, no voy a ser yo el que le haga aquí la propaganda, pero fue un gobierno transformador y creo que así será en el futuro. Lacalle, cuando hablábamos, y es algo de lo que nos importa en este ciclo especial de elecciones, sobre el tema de los partidos, es decir, el Partido Colorado, ¿qué identifica? ¿Qué es lo que puede decir alguien? Bueno, mira, si vos te sentís parte de este partido, quiere decir que tenés determinadas convicciones. Hay cuestiones más allá de las corrientes que pueden verse como... Hay alguna característica. Yo diría, primero, que los partidos son cortes verticales de la sociedad, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Lo cual quiere decir, como en esos pasteles que tienen distintos gustos, si uno corta, ve todas las capas, bueno, ve capas parecidas. En ambos hay gente académica y gente analfabeta. Hay ricos y hay pobres, hay gente de campo, gente de ciudad, comerciantes, patrones. Es decir, es un corte vertical de la sociedad. Son representativos de toda la sociedad. No acentúan una división social de patrones contra empleados, de analfabetos contra académicos. Primera cosa. Segunda, hay algunas características que a veces los extremos, como pasa en algunos países. Estados Unidos es el caso más parecido al Uruguay. El Partido Republicano y el Partido Demócrata son cortes de la sociedad americana, con alguna preferencia, pero a veces un demócrata del extremo se junta con el otro y es más parecido. Yo diría, en primer lugar, en lo internacional, nosotros nacionalistas, acérrimos, defensores del derecho de no intervención y muy vinculados a este país, nuestro país, como principal valor de nuestra existencia. Segundo, preferencia por la actividad privada y adecuación del Estado a su tamaño normal y eficaz. Tercero, una afinidad muy grande con el interior del país. Cuarto, una visión muy
concreta de lo que es las políticas sociales a las que el partido ha contribuido siempre, pero rescatando que el valor trabajo y el emprendimiento personal tienen que ser el motor de una sociedad. Yo diría que por ahí va. Usted me dirá, sí, pero los fulanos del Partido Popular piensan lo mismo. Mire, dos cosas parecidas a una tercera son iguales entre sí. La ley matemática dice otra cosa, ¿no? Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. ¿Qué es la tercera? Es un país. Y acá hay dos fuerzas que interpretan ese país desde hace 170 años. Necesariamente tienen que parecerse porque apelan a una misma realidad. Y eso no es malo, porque todos sabemos desde hace 40, 50 años, 60 años, que un triunfo colorado no implica que yo deje de ir a la iglesia, que me van a quitar la propiedad, que me van a eliminar mi manera de pensar y viceversa. Entonces, cuando el triunfo del otro no es catastrófico, entonces el país, la alternancia, la utiliza y se convierte en algo positivo. Lacalle, para terminar, hablamos de varias figuras que marcaron la historia. Y cuando hablamos de aquellos 93 años, no es comparable, pero después el Partido Nacional vuelve a estar alejado de lo que es el gobierno y vuelve al gobierno con usted. Es un momento muy especial en la vida de los blancos, de los nacionalistas del partido. ¿Cuáles son las cosas que, digo, cuando usted dice, elaboró aquel plan, aquella estrategia para que los nacionalistas volvieran a ganar? ¿Cuáles fueron las cosas principales que decía, bueno, para sintonizar con el voto popular tenemos que hacer esto para ganar las elecciones? Yo creo que no buscamos la sintonía, sino que buscamos expresarnos claramente y la gente sintonizó con nosotros. Cuando nosotros dijimos que el país de papel mataba al país real, cuando dijimos que había que ser corto en la promesa y largo en el cumplimiento, cuando hablamos de que había que reanalizar el rol del Estado y adecuarlo, que no era estar ni en contra ni a favor, sino que estuviera en el justo medio, que los monopolios eran malos, que había que abrir la economía, todo eso se hizo. Menos la ley de empresas públicas, la apertura del puerto, la apertura del monopolio, todo eso se hizo y hubo un resultado, la seriedad en la finanza. Recibimos el país con un déficit de 7% del producto y tuvimos superávit en el año 93. La inflación 129%, 10% mensual. Y le quebramos el ritmo a la inflación, la llevamos a 42 y después siguió en el otro periodo hasta llegar a un dígito. Son cosas que costaron, sobre todo con minoría, ¿no? Sin mayoría parlamentaria. Ahí quedó, yo creo que se hizo la agenda del país. Hasta el día de hoy la agenda sigue siendo esa. Bueno, y para cerrar, para el futuro del Partido Nacional, ¿lo ve como un partido con perfil propio que se puede mantener ya en este nuevo tiempo? Yo creo que si hacemos hincapié en que es el Partido Nacional y no el Partido Blanco, es un vehículo, es un instrumento, un camino que llama a todos los que lo quieran usar. Es decir, ahí no hay en la puerta nadie diciendo este sí, este no. Simplemente abrimos la puerta y ofrecemos este camino que lo consideramos camino, un instrumento idóneo para hacer cosas buenas para el país. Le agradezco mucho la participación en este programa, en este ciclo. Ha sido un honor, como siempre. Un gusto para mí. Muchas gracias. Nosotros estamos en Claves Políticas. Vamos a una breve pausa y venimos con el último bloque de este programa. Muchas gracias. Seguimos en Claves Políticas, aquí por NSTV, en este ciclo especial, elecciones 2014-2015. Tuvimos la entrevista con Luis Alberto Lacalle. En cada uno de estos programas dedicados a un partido, vamos a estar con un referente fundamental de cada colectividad política. Ahora lo que vamos a seguir hablando es de la historia de los blancos y en ese sentido seguimos con la nota realizada por Horacio Baroli al historiador Lincoln Maestey. Sí, Nelson, es inevitable hablar de las figuras y esta puede ser una respuesta tal vez más subjetiva. Cada historiador, cada estudioso, digamos, del partido elegirá cuáles son las principales figuras o personalidades del partido según su visión. Vamos a ver cuáles eligió Lincoln Maestey. Yo creo que hay que mencionar a don Manuel Oribe, que de alguna manera es la base, el punto del cual todos partimos, ¿no? Y es el poder, además, es el hombre que de alguna forma pretende
no se conforma simplemente con el exilio del poder, esa cosa romántica de decir, bueno, estamos contra todos los gobiernos. No, yo quiero el gobierno porque quiero cambiar este país y quiero hacerlo mejor. Ese es Uribe. En segundo lugar, habría que mencionar claramente a don Bernardo Berro, don Bernardo Prudencio Berro. A mi juicio, el mejor gobernante que tuvo este país a lo largo del siglo XIX. Un hombre que incluso se puede hasta discutir su condición de blanco, porque él hablaba de la necesidad de fusionar ambos partidos en un partido nacional, pero que muere con la divisa blanca en una mano y una lanza en la otra, ¿no? Cuando ha sido derribado del poder por una infame, no se me ocurre otra expresión, aventura encabezado por Venancio Flores, que pone en la picota su lugar en la historia, al invadir el país, como dice Rey de Azúa, con dos poderes que nos recelaban y odiaban, la Argentina y el Brasil. En tercer lugar, había que mencionar a Aparicio Saravia, un hombre que tiene una importancia decisiva en la modernización del sistema electoral de este país. Es curioso, Aparicio pasa la historia como un gran guerrillero, y sin duda lo fue, pero mucho más guerrillero y mucho más exitoso fue su hermano Gumersindo. Lo que pasa es que como no actúa en el Uruguay, sino que participa más bien en las guerras civiles brasileñas, acá no cuenta. Y se olvida que Aparicio, con su defensa de la representación proporcional y del voto secreto, Valle estaba de acuerdo con la representación proporcional, pero no con el voto secreto, da un paso decisivo hacia la institucionalización del país. El continuador de esa obra es Luis Alberto de Herrera, que más allá de los errores, y quién no tiene errores en 60 años de política nacional, Herrera empieza en la política nacional en 1897 integrando los 22 de Lamas que cruzan desde la Argentina y muere en 1959, fíjate tú, 62 años, quien no comete errores, no cabe duda que es el hombre que consolida al Partido Nacional como una fuerza decisiva dentro de la política democrática de este país. Y por último señalar la figura de Wilson Ferreira Aldunate, el hombre que una vez que el Partido Nacional había quedado huérfano tras la muerte de Luis Alberto de Herrera, dirigido por algunos hombres que sin duda tenían muchos valores, pero que por lo menos los jóvenes de esa época no los veíamos, pienso en Eduardo Víctor Aedo o pienso en el doctor Echegoyen, ¿no? Se anquilosa, se convierte en una especie de fuerza conservadora del pasado que nunca lo había querido ser, hasta que aparece este caudillo formidable y dice, nacionalización de la banca, ¿y por qué va a ser una materia de la izquierda? Vamos a agarrarla nosotros. Reforma agraria, sí, pero vamos a hacerla en serio, vamos a empezar por fotografiar todo el país, desde Artigas a Rocha, ¿no? Y entonces ver cómo está distribuida la tierra. Entonces ayorna el partido, lo coloca en la modernidad. Y no solamente eso, sino que además lo escribe en nuestro compromiso con usted, que es el primer programa escrito, hasta donde yo sé, que ningún partido jamás hizo en este país. Las entrevistas realizadas a los historiadores mantienen una guía para cada uno de estos programas dedicados a uno de los partidos. En este caso, Horacio Baroli con Lincoln Maistegui habló en la Casa del Partido Nacional sobre una parte muy especial que llama mucho la atención en la sede de este partido. Veamos la nota. En esta mesa, en esta ilustre mesa, se resolvieron los problemas políticos del país durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo, desde 1920 en adelante, ¿no? Esta reunión y esta ilustre reunión de ciudadanos fue presidida por la figura consular de don Luis Alberto de Herrera, cuya silla está allí, pegada a la mesa, como diciendo, aquí no se puede sentar nadie, porque se sentó el viejo Herrera, que ahí, por cierto, que no es viejo, y que es el gran caudillo civil del Partido Nacional. Yo te decía antes que a lo largo de 60 y pico de años uno puede encontrar cosas objetables y errores de óptica propios de una vida tan larga, pero no cabe duda que fue la personalidad más importante del Partido Nacional, la personalidad más importante
de la corriente blanca, a la cual conduce durante muchísimos años y a la cual convierte, más allá de cualquier tipo de duda, en una fuerza eminentemente electoral y respetuosa de la soberanía popular. Y para cerrar este programa de este ciclo de elecciones 2014-2015, veamos un repaso de figuras del Partido Nacional. Repudiamos todos los imperialismos, siendo el más indispensable el de cerca, el rápida germinación, que para expresar invoca sacrílegamente el verbo divino de la libertad. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando, ¿dónde está general de poncho blanco? Somos hombres de patria, no de todas ni de cualquiera, sino de una, la nuestra. No se vayan, no teman, que venga el viento y barra todo lo que tenga que barrer, y aunque se nos transforme en huracán. No teman si el huracán sopla animando las viejas banderas del Partido Nacional. Se nos pregunta si estamos dispuestos a asumir costos políticos. Y naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Qué poca gracia tendría todo esto. Qué mezquino sería toda la actividad política si midiéramos nuestras actitudes en función de lo que pueda reportarnos a favor o en contra desde el punto de vista electoral. Tiembla la capital porque Aparicio dijo no pido más, ahora lo exijo. Tiembla la capital porque Aparicio dijo no pido más, ahora lo exijo. Y ahora sí estamos cerrando este programa sobre el Partido Nacional, Horacio, en este ciclo especial para tratar de entender las elecciones. Ya tuvimos el primer capítulo con la entrevista al vicepresidente de la Corte Electoral, con la configuración de toda la organización institucional y el cronograma electoral, con el análisis de Suaz Návar de Equipos Mori y Luis Eduardo González de la consultora Cifra. Hoy tuvimos al expresidente Luis Alberto Lacalle hablando sobre su partido, el Partido Nacional, y a Lincoln Maistegui como historiador en la nota que le hizo Horacio Baroli, explicando la historia, los hitos, las principales figuras de este Partido Nacional. La próxima semana el capítulo es sobre el Partido Colorado, la otra sobre el Frente Amplio y luego habrá otro programa más para cerrar este ciclo elecciones 2014-2015 y ahí sí comenzar con las entrevistas directamente ya sobre la actualidad de la campaña. Nosotros nos vamos, Horacio, volvemos dentro de 7 días con más claves. Nos vemos la semana que viene. Hay más información, hay más programas periodísticos aquí por NSTV. Con claves políticas volvemos dentro de 7 días. Presentó Y el Observador.